buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. Estamos transmitiendo desde nuestra plataforma de Penguin Libros y estamos aquí reunidos para platicar sobre un libro muy especial que acabamos de publicar en el sello Grijalbo. Un libro que arroja luz sobre el presente, que nos permite entender la historia y el proceso por el cual se ha abierto paso, nada más y nada menos que ese personaje tan complejo, mejor conocido como Democracia Mexicana. Justo ahora es el tiempo de conocer esta historia. Creo que es el mejor momento en el que pudo haber salido este libro, La democracia no se construye en un día, de Lorenzo Córdoba y Ernesto Núñez. Estamos realmente contentos de que nos acompañen los autores para hablar sobre el libro, doblemente contentos de tener a dos invitados presentadores de lujo que no necesitan mayor introducción, Gaby Barkentin y José Goldenberg. Gracias a los cuatro por estar acá y compartir pues una charla, ¿no? Con nuestros lectores, con nuestras lectoras, que por cierto tienen en algún lado muy cercano a esta pantalla un vínculo por medio del cual pueden acceder a nuestra tienda, a ver los detalles del libro y por supuesto comprarlo. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, Lorenzo, Ernesto, quisiera darles las gracias pues por haberme permitido participar en el proceso de edición. Verdaderamente ha sido una odisea compleja, pero extraordinaria y al final creo que muy satisfactoria para todos, ¿no? Definitivamente este tampoco fue un libro que se construyó en un día. Fueron varios meses de confección, ¿no? De detalles, de planeación, encontrar la forma de presentar las crónicas de Ernesto, ¿no? Llenas de color, de datos que de verdad solo un periodista como Ernesto puede tener y puede saber. Es una enciclopedia. Al mismo tiempo, contrapuntear esas crónicas con los ensayos de Lorenzo, sus reflexiones académicas, el conocimiento técnico, ¿no? Incomparable, que se van conjuntando y van haciendo un artefacto bastante interesante. Es un libro, un documento que registra con mucha precisión, creo, esta genealogía de la actualidad, ¿no? Como diría Foucault, y de este turbulento país. De verdad, a ambos muchas gracias. No me detengo más. Al terminar la intervención de nuestros participantes, si quieren, pues también abrimos un espacio para preguntas del público. Tenemos aquí también en nuestra transmisión un chat donde pueden poner comentarios, preguntas y pues seguir adelante con la conversación. Gracias, Gaby. Gracias, Pepe. Paso la palabra sin más. Si quieres, empezamos contigo, Pepe, y bienvenidos de nuevo. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a los autores, a Ernesto Núñez y a Lorenzo Córdoba, la invitación, a la editorial Penguin Random House, y me da muchísimo gusto también compartir estos comentarios con Gaby Barkentin. Yo escribí unas notas que voy a leer, espero que no les aburra demasiado. Estamos ante un libro necesario y oportuno. Necesario para aquellos que quieren saber, no imaginar, no especular, no creer. Y oportuno porque en México y el mundo soplan fuertes vientos anti-ilustrados que han hecho de la explotación de las supercherías, los miedos y los rencores su capital político. Pues bien, la vocación de Córdoba y Núñez navega a contracorriente. Quieren describir y explicar como fórmulas para entender. Se escribe fácil, pero eso es la especificidad del trabajo intelectual. Describir con detalle, con paciencia, tratando de encontrar el sentido de los acontecimientos. Analizar para comprender por qué las cosas son como son. Reivindicar mucho de lo que se ha hecho, sin esconder los dilemas y contradicciones que emanan de los sucesos. Se trata de recuperar la memoria, documentar la historia, iluminando pasajes oscuros, trascendiendo el sentido común y muchas de las consejas sin sustento que circulan en nuestro hábitat. En una época en la que, por desgracia, contemplamos un adelgazamiento de la discusión racional, Córdoba y Núñez intentan y logran colocarse por encima del barullo
y ofrecen una lectura informada y rigurosa. Son dos libros en uno. Ernesto Núñez es el cronista, el narrador y recreador de estampas cargadas de sal y pimienta. Es un observador sagaz, profesional, incisivo. Sabe que la crónica devela, ilumina, pone al lector en contacto con hechos y situaciones que normalmente se desarrollan fuera de su campo de visión. Lo hace con destreza, claridad y sentido. Abre el apetito por la lectura, porque sus textos son veraces, pero imaginativos, en el sentido de que observa ángulos de los acontecimientos desde una perspectiva singular, la suya, por supuesto. Tiene el sabor y el color de la microhistoria, como la llamaba don Luis González y González. No son textos objetivos, sino cargados de los valores, preocupaciones y de la sensibilidad de un observador bien informado. Lorenzo Córdoba, como suele decirse, no niega la cruz de su parroquia. Es un auténtico profesor. Sus capítulos son lecciones. Hombre formado e informado, sabe que está obligado a ofrecer evidencias, a documentar sus dichos, a justificar sus decisiones. Su formación le ayuda a exponer con rigor, claridad y de forma pedagógica. Tiene una vocación analítica claramente detectable en sus ensayos. Son textos que no tienen desperdicio y para quien quiera comprender lo que es hoy nuestro sistema electoral, esta será una puerta de entrada productiva. Pregunto y me pregunto, ¿cómo sería el espacio de debate público si cada alto funcionario de nuestras instituciones fuera capaz de exponer con transparencia y fidelidad las tareas que tiene encomendadas, los dilemas que enfrenta y la forma en que se han tomado las más importantes decisiones? Pero ¿qué encontrará el lector en este libro? Que repito, son dos. Desde una recreación de los sucesos del 1 de julio de 2018 hasta una muy buena recapitulación de nuestra transición democrática. Desde una narración informada sobre el nacimiento del INE hasta las primeras pruebas que tuvo que afrontar la institución en 2015, 16 y 17. Y por supuesto, una serie de capítulos que abordan desde la preparación de los comicios de 2018 hasta los resultados de los mismos. Empecemos por lo elemental, que en ocasiones es lo fundamental. Andrés Manuel López Obrador y Morena ganaron en las elecciones de 2018 porque había democracia en nuestro país. Y la misma no fue una aparición, no llegó a México, no hubo un momento fundacional. Fue un largo y zigzagueante proceso, acicateado por conflictos varios, pero venturoso, donde a través de reformas sucesivas se logró construir un escenario normativo e institucional en el cual la pluralidad política pudiera expresarse y competir. Y eso es un patrimonio de todos, que ojalá logremos preservar y fortalecer. Después de leer el libro, me parece que eso, que algunos escamotean, resulta contundente. Hoy el INE puede y debe entenderse como el reemplazo del IFE. Escrutar las razones de su fundación, la mecánica que le dio paso en el marco del Pacto por México, el significado de las nuevas normas y los procesos de elección de sus consejeros, resulta fundamental para comprender los roles actuales de la autoridad administrativa en materia electoral. No estamos tampoco ante un acto fundacional, sino en una desembocadura con claros puntos de inflexión en relación al pasado inmediato, que ha aumentado las facultades y responsabilidades del instituto, que es necesario comprender para saber evaluar sus trabajos. Y los trabajos del INE no han transcurrido como un día de campo, todo lo contrario. Desde la intervención ilegal de las conversaciones telefónicas de su presidente hasta los amagos por impedir la celebración de los comicios, pasando por la toma de instalaciones o las tensiones generadas por dramáticas cuestiones ajenas a la institución, como la desaparición y asesinato de los 43 jóvenes normalistas, o el abandono del Consejo General por 7 partidos, todo ello ha gravitado en su historia.
Asomarse a esas dimensiones que los autores no ocultan, sino por el contrario exhiben y explican, quizás sirva para apreciar la labor de infinidad de funcionarios públicos que con su quehacer cotidiano, honesto y responsable, hacen que muy diversos objetivos se cumplan. En una época en la que el descrédito hacia lo público y sus funcionarios parece expandirse sin ton ni son, vale la pena recapacitar de manera fundada en lo que significan nuestras instituciones y sus estratégicas tareas. La de 2018 fue una elección inmensa, un padrón de más de 89 millones de ciudadanos, 5.600.000 de los cuales votarían por primera vez. Era necesario instalar 157.000 casillas que deberían ser operadas por 1.400.000 personas. 4.000 personas. Hubo que contratar cerca de 39.000 capacitadores que fueron revisados por 6.000 supervisores que visitaron 3 millones de domicilios. Son frías cifras que hablan del enorme esfuerzo institucional y de la necesidad de cooperación de miles y miles de ciudadanos que de manera generosa aceptan recibir y contar los votos de sus vecinos. Ese ejército de hombres y mujeres no solo hace posible una monumental jornada cívica, imprimiéndole un candado de seguridad magnífico, sino que, estoy convencido, reciben una cátedra de los valores y principios que hacen posible la coexistencia democrática de la diversidad. En ese terreno, México ha hecho de la necesidad generar confianza, virtud, incluir y capacitar a cientos de miles de ciudadanos. El libro además está destinado a convertirse en un libro de consulta. Por ejemplo, si alguien quiere saber, repito, saber, no especular, sobre la ruta de discusión administrativa y jurisdiccional de las famosas tarjetas que están entregando candidatos de muy distintos partidos y coaliciones, en sus páginas encontrará la respuesta. ¿Resulta aceptable o no legalmente hablando? ¿Son mera propaganda o intento de comprar votos? Bueno, pues el libro ofrece un acercamiento al tema informado y aclaratorio de su complejidad. En esa vertiente resulta muy afortunada la decisión de reproducir en extenso muy diversos documentos. Se trata de la evidencia documental de muy distintas decisiones y debates que permiten al lector no solo informarse de primera mano, sino de formarse una opinión propia. Porque otra virtud del texto es que no pretende forjar verdades inamovibles, de bronce, propias de los tiranetas, sino explicar políticas, programas, decisiones, desde su propia necesidad y racionalidad. Los autores, convencidos de que hay que dar un fuerte y sistemático combate contra la desinformación, no se cansan de explicar, explicar y explicar. Nos relatan la estrategia institucional para atajar consejas estúpidas, intentos de confundir, inventar, distorsionar, y de las alianzas que se realizaron con diversas plataformas, Facebook, Twitter, Google, y de la vocación esclarecedora que obligadamente debe desplegar el INE. Y bueno, veo el libro como un instrumento más y muy valioso para continuar con esa política, esclarecer para evitar distorsiones informativas, revelar para combatir la opacidad, exponer para defender lo que se hace, porque lo público debe ser público y ese es el mejor antídoto contra la desinformación. Hay capítulos desmoralizantes, como el de las trampas con las que algunos candidatos independientes pretendieron demostrar un apoyo ciudadano del que carecían y los afanes de la autoridad que necesariamente debía desenmascararlos. Pero otros capítulos resultan emocionantes, como la narración puntual de cómo se evitó el sabotaje a las elecciones de 2015, cuando se mezclan los talentos de Córdoba y Núñez, es decir, los de la exposición fundada y la crónica viva, da como resultado la combinación de detalles significativos plagados de matices
junto a razonamientos de largo alcance. Una retroalimentación no solo virtuosa, sino sugerente, abierta y hasta provocadora. Nunca deja de sorprenderme la exactitud con la que los instrumentos utilizados por el IFE-INE para dar a conocer los resultados preliminares la misma noche de los comicios coincide con posterioridad con los cómputos finales. Y otra vez en 2018 el programa de resultados electorales preliminares y los conteos rápidos concordaron de manera contundente con los resultados definitivos. No es magia, por supuesto, sino la integración de probados especialistas en sus respectivas disciplinas, algunas de las tareas fundamentales del INE. Ese aprecio por el conocimiento especializado es el que le ha permitido a la institución navegar con certeza en asuntos técnicos delicados y políticamente explosivos. Estamos ante un libro escrito con pasión y conocimiento, con inteligencia y compromiso, valores que conjugados lo convierten en un texto ejemplar y obligado. Sí, obligado. Y sé que es decir mucho, sobre todo en un ambiente cargado de incomprensión a lo que el país construyó en la materia y que ha permitido un cauce institucional y pacífico para la recreación y convivencia de la pluralidad que modela a México. Hay que recordar que los procesos electorales son como una cadena de la que todos los eslabones deben estar bien alineados, porque si uno solo falla, toda la cadena se descuadra. Y qué bueno que contemos con una institución estatal autónoma que a lo largo de más de 30 años ha demostrado que puede rendir muy buenos frutos a la germinal democracia mexicana. Termino. La democracia es un régimen de gobierno, es una construcción humana, una construcción que se enfrenta a pulsiones arraigadas en nuestro comportamiento, en nuestros más elementales. Cada uno de nosotros cree tener razón y en ocasiones toda la razón. Y los partidos, agrupaciones civiles, gobiernos y demás fomentan esa misma ilusión. Lo difícil es entender que vivimos con otros, que por supuesto pueden legítimamente sostener otras convicciones, intereses, diagnósticos y tener otras sensibilidades. Y es la democracia el único sistema de gobierno que reconoce eso, que esa diversidad merece y reclama un marco normativo e institucional para expresarse y recrearse y también para convivir y competir. Y si eso es así, conocer la pieza electoral es fundamental, porque de ella depende que esa competencia sea pacífica, participativa e incluyente. Felicidades a Random, felicidades a los autores y larga vida al Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Sí, tendremos que escuchar esos aplausos en una presentación presencial. Se extrañan mucho y de verdad que sí se necesitan. Coincido contigo en este diagnóstico. Me gustó cuando dices esto del adelgazamiento, ¿no? de la discusión pública y al mismo tiempo pues la voluntad de este libro de situarse por encima del barullo de la discusión pública, y sí creo que lo consigue con creces y que como bien dices está llamado a ir más allá de la coyuntura y volverse un libro de referencia, ¿no? de consulta obligada. Muchas gracias, Pepe. Seguimos adelante con la conversación. Gaby, de verdad, muchas gracias por estar acá. El micrófono es todo tuyo y aquí andamos. No, muchísimas gracias a todos y bienvenidos literal a mi casa, ¿no? Estamos todos así como en este tono. Está empezando a caer una lluvia ahí medio feroz, así que esperemos que más o menos se mantenga todo en orden, pero en verdad bienvenidos literal a mi casa y me da un enorme gusto estar con ustedes. Gracias a Random, gracias a Lorenzo y a Ernesto por invitarme y por supuesto mi querido Pepe Goldenberg de poder compartir la mesa en este momento. A ver, yo escuché ahorita
bueno, yo soy menos disciplinada y no tengo un texto escrito, la verdad es que, pero bueno, tengo varias ideas y que ahorita con lo que dijo Pepe Woldenberg me generaron algunas otras reacciones. A ver, yo creo que tenemos que ver el libro. El libro tiene, digamos, dos momentos de lectura, ¿no? El momento actual de todo lo que está pasando frente a lo que le pasa al INE, los embates contra el INE, que si la autoridad electoral es la que debe ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí este libro sirve como un fundamento, ¿no? Es como ese libro que le pones a la cama que se nos está cayendo un poco y dices, a ver, ojo, es que sin este libro, esta cama no se sostiene, ¿no? Entonces, creo que hay una lectura por ahí, pero hay una y que es importantísima, pero a mí me parece mucho más interesante la lectura como volver hacia atrás y como hacer este repaso de lo que pensaron Ernesto y Lorenzo, no en el momento en el que lo escribieron, porque sé que muchas cosas las fueron escribiendo incluso después, pero sí lo que vivieron y lo que pensaron en esos momentos. A mí me parece de una audaz el que hayan decidido combinar textos periodísticos que tienen esta lógica del periodismo, de una crónica, de lo que está pasando, que evidentemente son subjetivos porque el periodismo y sobre todo el periodismo que hace crónica y que hace reportaje es subjetivo. Y ojo, con eso no significa que sea inequitativo, no, sino hay una mirada y hay una mirada desde donde se está viendo la realidad, que es el trabajo que hace Ernesto y que ha hecho desde hace muchísimo tiempo y que es extraordinario. Y la reflexión, pues, como más intelectual, más académica que hace Lorenzo y que de repente pareciera que son dos sabores de helado que no conjugan, ¿no? O sea, en un principio uno diría, pero ¿y cómo por qué? ¿No? O sea, porque yo leo las crónicas de Ernesto y de repente me meto y me encanta y estoy ahí como diciendo, o sea, y claro, y esto pasó y entonces dijo y se hizo, no sé qué. Y luego es como Bertolt Brechtiano, ¿no? Es como que te saca del teatro y te obliga a ver el teatro, ¿no? Entonces Lorenzo te echa para atrás y te obliga a ver, digamos, el teatro con todo ahí sus escenarios y con todo lo que significa, digamos, la obra, y ves la obra un poco de lejos. Entonces, lo que hace este libro de una manera extraordinaria, y a quien se le haya ocurrido los felicito de verdad, es que te trae todo el tiempo en este vaivén emocional, pero cognitivo también. Es decir, por un lado, entender lo que iba pasando, recordar lo que iba pasando, y quienes, bueno, pues ya tenemos la edad suficiente para haber vivido todos estos momentos. Cuando Ernesto escribe todas las crónicas que va escribiendo, de repente yo digo, tiene razón, en esto yo no me fijé, no, pero él no se fijó porque eso es lo que trae el periodismo. El periodismo nunca es una visión total, ¿no? El periodismo es una visión desde donde está parada la persona que está escribiendo, ¿no? Y entonces va contando, como ya lo decía un poquito Pepe hace ratito, pues va contando varias cosas, ¿no? Desde el origen del INE, el 2014, el 2015, y luego, bueno, pues cómo nos vamos acercando al 2018, lo que significa, sin lugar a dudas, el 2018, y además me encanta que se queden ahí en el 2018, que tiene toda la provocación intelectual, periodística, y lo que ustedes quieran, porque es quedarnos ahí, ¿no? Ahí viene lo demás, pero nos quedamos ahí, nos quedamos en el 1 de julio de 2018. Entonces, a mí, este esfuerzo que hacen ustedes de combinar la crónica periodística, ¿qué significa qué? La crónica periodística lo que me lleva es a qué huele la calle. O sea, cuando gana Andrés Manuel López Obrador y los que estábamos cubriendo en ese momento y nos fuimos caminando junto con otros reporteros hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se iba congregando la gente, pues yo lo primero que pensaba era, ¿a qué huele esto? ¿No? Huele como a exaltación, huele a felicidad. O sea, había gente que verdaderamente no podía contenerse y se tenía que abrazar y se tenía que tocar. Eso no es objetivo, eso no es cuantificable, eso sucede, ¿no? Y eso que sucede, y que tú, Ernesto, lo narras muy bien en todos los textos que tienes aquí en este libro, eso que sucede me da como el piso para entender un poco dónde estamos parados. Ahora, después de eso, o junto con eso, viene como esta abstracción, subirte un poquito a la silla, y no porque estás por arriba sino solamente para tener tantita perspectiva y para poder decir, ok, ¿esto cómo lo voy acomodando? Y a mí me parece que es un libro fundamental, que tenemos en nuestras manos. La democracia no se construye en un día, y además, bueno, queda clarísimo que no se construye en un día, y además viene de antes, y después vendrá lo que tenga que venir. Lo que yo no sé, y por eso me parece muy audaz lo que hicieron ustedes, lo que yo no sé es
¿quién terminará siendo el lector o la lectora de este libro? ¿No? Y esa es una pregunta que me he hecho desde que el libro llegó a mis manos. O sea, ¿quién es el lector o la lectora de este libro? Decía Pepe Woldenberg algo que me parece fundamental y suscribo. Es un libro de consulta, es un libro de referencia. Además, yo lo tengo en papel, cosa que se agradece. Y ahí lo tienes y de repente yo agarro un capítulo y lo vuelvo a leer y digo, en esto no me había fijado, ¿no? Pero es, ¿quiénes tienen hoy la paciencia mental y la paciencia emocional para reconstruir los vectores que nos trajeron a donde estamos? Porque se necesita una paciencia mental y un silencio mental y una paciencia emocional y un silencio emocional para de repente decir, a ver, espérate. Solamente voy a tratar de ver qué sucedió para llegar al momento en el que estamos, ¿no? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué teoría política entró en debate o no en debate? Y en eso Lorenzo pues es absolutamente extraordinario en poner en discusión a autores, a momentos, pero también qué se vivió y cómo se vivió y cómo se relata y quiénes son los actores que participaron y no participaron, que en esto Ernesto nos hace una especie como de comedia humana de ese momento que es absolutamente necesaria, ¿no? Pero mi gran pregunta, y se los confieso desde que tuve el libro en mis manos y desde que lo pudimos platicar un poco en la radio, es ¿cómo hacemos para que esto importe? ¿No? ¿Cómo hacemos para que esto se vuelva una narración que le signifique algo a alguien, que le permita entender que lo que hoy tenemos, bien, mal, fracturado, no fracturado, golpeado, lo que ustedes quieran, pero lo que hoy tenemos tiene una construcción detrás que tiene una lógica. Otra vez, podemos estar no de acuerdo, pero hay una lógica de construcción del momento en el que nos encontramos ahora. Y creo que este libro lo que me trajo frente a mí es la necesidad del tiempo de la reflexión. Y creo que lo que más hemos perdido hoy ha sido el tiempo de la reflexión. El tiempo de repente poder decir, a ver, espérate, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo lo viviste, Ernesto? ¿Cómo lo pensaste, Lorenzo? ¿Y cómo lo dialogan ustedes para que esté en un texto? Y cómo yo, como lectora, de repente puedo decir, sí, no, está increíble, no, me falta, y empiezo a entrar en diálogo con el texto. Pero eso requiere de un tiempo y de un espacio mental y emocional que yo tengo la sensación que no tenemos. A mí me encantaría, queridos Lorenzo y Ernesto, que esto casi lo abrazáramos como un reto de decir, en verdad, sentémonos donde sea y como sea, a pensar por qué estamos donde estamos, por qué llegamos al momento que llegamos, ¿no? Aquí está escrito, y está escrito en un texto extraordinario, con estas voces que se van entrecruzando y con estas voces que se contrapuntean. Y yo había cosas de las que no me acordaba, la verdad, ¿no? Y yo de repente decía, claro, ¿no? O sea, a mí, ahorita lo decía un poco Pepe Woldenberg hace ratito, pero a mí, por ejemplo, todo el rollo del 2015 lo tenía yo un poquito abandonado aquí atrás en algún archivo secreto de mi disco duro, ¿no? Yo lo había borrado. Y de repente lo volví a leer y dije, claro, pues que evidentemente fue importantísimo por todo lo que significa, ¿no? Pero si nosotros asumimos que por el hecho de contar la historia o acercarnos a la historia se va a volver importante o se va a volver significativa, creo que estamos perdiendo la ecuación, ¿no? O sea, lo que creo que tenemos que hacer, y ese es mi gran cuestionamiento con este extraordinario libro, es cómo hacemos para que entre en la conversación, para que tengamos el tiempo y el espacio y el silencio para sentarnos a decir, esto que sucedió tuvo resultados. Y esos resultados son el México que estamos viendo hoy. Y de aquí nos podemos ir para atrás, evidentemente. Pues ustedes toman un periodo de la historia. Nos podemos ir para atrás un montón de tiempo. Pero no importa. Hay un periodo de la historia en donde ustedes dicen, aquí sucedieron cosas que son importantísimas, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para que esto lo podamos interiorizar, lo podamos reflexionar y no se convierta en campo de batalla? Yo tengo la sensación que hoy la historia y el periodismo se han convertido en campo de batalla. Si nosotros logramos que el pensamiento, la historia y el periodismo no sean campo de batalla, sino sean campo de encuentro de posiciones y de visiones y de recuerdos y de proyecciones, creo que aquí está un libro que me parece que es el perfecto trampolín para mirar hacia adelante, ¿no? Entonces yo los felicito, yo lo he disfrutado muchísimo,
no es, ojo, si yo fuera alumna les diría, no jodan, o sea, se aventaron un pinche libro que tiene 600 páginas, o sea, de verdad, ¿no? O sea, alguien debería decirles, oigan, no frieguen, ¿no? Mis alumnos me habían dicho, lo tenemos que leer completo, maestra. Bueno, yo pensé un poco lo mismo cuando llegó a mis manos, pero la verdad es que me lo he echado ya 2 veces, ¿eh? 2 veces, una lectura así, tal cual, y otra salpicada, ¿no? Otra donde quise revisar y quise contrastar algunas cosas. Me parece muy interesante la concepción que tienes, Lorenzo, un poco de cómo se va construyendo o fortificando, digamos, toda nuestra estructura democrática, ¿no? Y cómo, con qué vamos discutiendo y con qué nos vamos peleando y con qué nos vamos poniendo de acuerdo, pero también me parece fundamental el abrazo, digamos, como más terrestre, ¿no? Más de calle que aporte Ernesto cuando pues, te dice, a ver, lo que estaba pasando en el lugar era esto, ¿no? Mientras lo que estábamos pensando y lo que estábamos pasando. Si nosotros lográramos siempre tener un puente entre lo que pasa y lo que pensamos, tendríamos una sociedad infinitamente mejor, y no me refiero a México, me refiero casi al mundo, ¿no? Entonces, yo de verdad los felicito. Cuando Ernesto me contó un poco el libro, confieso que lo dudé un poquito porque dije, seguro hicieron la flojera de juntar, a ver, tráeme tus 10 textos, tus otros 10 textos, los intercalamos, ¿no? Les ponemos una portada y los metemos, ¿no? Y nada que ver. O sea, es un debate, es un diálogo de calle, pensamiento, calle, calle que tiene pensamiento, pensamiento que tiene calle, y que nos lleva a decir, hemos construido mucho, y eso que hemos construido también define lo que somos, ¿no? Podemos cuestionarlo. Yo no soy para nada de las que cree que esto no es cuestionable, no podemos cuestionarlo. Lo que no podemos es tirarlo a la basura. Eso no lo podemos hacer. Podemos cuestionarlo, criticarlo, pensar que tal vez tiene que ser diferente, tal vez tiene que ser más ligero, tal vez tiene que ser más eficiente. No tengo idea. Se puede cuestionar un montón de cosas. Lo que no podemos hacer es tirarlo a la basura. Y a mí me parece que este libro, a mí lo que me da es una razón adicional a las que yo ya tenía para decir, no podemos tirar a la basura lo que hemos construido en este país. Y lo hemos construido con debates, con pleitos, con encuentros, con desencuentros, con abrazos, con no abrazos, pero aquí está. Y si alguien se atreve a tirar este libro a la basura, y no me refiero al libro, sino a lo que significa, es porque no tiene ningún interés en que este país siga siendo país. Quiere que sea otra cosa. Y solo por eso me parece fundamental. Es un libro que así de gordito como está, sostiene no solo mi cama cuando se le caiga la pata, sino sostiene una parte muy importante del país que somos, ¿eh? Y lo digo de todo corazón. Los felicito, se los agradezco. Me ha puesto a debatir un montón de cosas, lo tengo subrayado, rayado. Cuando nos podamos ver en vivo y en directo y con unos tequilitas, seguramente estaremos discutiendo. Yo les diría, no manchen, esto yo no lo viví así como lo vivieron ustedes, y lo estaremos debatiendo. Lo que yo no puedo negar es que en esto que dice la democracia no se construyó en un día, está mucho de lo que somos hoy, para bien y para mal, pero que nadie se atreva a tirarlo a la basura. Gracias, Ernesto, gracias, Lorenzo, y gracias por invitarme a esto, a leerlo y a comentarlo con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. De verdad que es increíble tu lectura, y vaya que has puesto algunas preguntas espinosas acá. ¿Dónde están los lectores? ¿Quién tiene la paciencia de lectura? De verdad que son preguntas pues generales que también nos hacemos como editores. ¿Cómo tenemos esa todavía desfachatez de presentar un libro en medio de una virtualidad así tan conflictiva, tan feroz, ¿no? Y bueno, pues de todos modos, pues aquí estamos. Eso es a lo que debemos apostar, al tiempo, como tú dices, de la reflexión, así sea pues con casi 700 páginas de por medio, ¿no? Y pues seguimos adelante con la conversación. Muchas gracias, Gaby. Y para esto sí, creo que no nos pusimos de acuerdo, así que quien quiera empezar, por favor. Ernesto, adelante. Claro que sí. Gracias, Ernesto. No, pues muchas gracias. A ver, en primerísimo lugar, pues muchísimas gracias a la gente que nos está viendo, que espero que sean muchas personas las que están conectadas a esta transmisión. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad, y Pepe. Para nosotros, cuando platicamos Lorenzo y yo sobre la presentación, consideramos que era muy importante que hubiera una periodista
y alguien digo, un referente en términos de la construcción de lo que es la autoridad electoral. Y la verdad es que, bueno, pues Pepe Woldenberg, ¿qué más podemos añadir, ¿no? a su gran trayectoria? Y Gaby, pues mil gracias, también una periodista que es un referente. Entonces, para nosotros era también muy importante que la presentación también tuviera este diálogo que intentamos Lorenzo y yo en el libro. Yo preparé unas líneas muy rápido para no desordenarme mentalmente. Las leeré muy rápido y haré algunos comentarios quizá. Yo comenzaría diciendo que en el contexto en el que estamos actualmente, podría suponerse que un libro publicado, lanzado justo en este mayo de 2021, tendría como finalidad sumarse a muchos balances que están saliendo sobre cómo va el gobierno o cómo va la Cuarta Transformación. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que hay que decir es que este no es el caso del libro La democracia no se construyó en un día. Este no es un libro de balance de la administración, no es tampoco un pronóstico sobre el rumbo de nuestra democracia, y tampoco, y eso yo sí quiero decirlo enfáticamente, tampoco es un libro anti-López Obrador o anti-4T. De hecho, los últimos acontecimientos que se narran en este libro ocurrieron en el verano de 2018, semanas después de la histórica jornada electoral en la que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República, indiscutiblemente, y su partido, Morena, se llevó la mayoría de votos en las elecciones legislativas y en los comicios locales que hubo ese año en casi todas las entidades del país. El libro, como ya lo han comentado Pepe y Gaby, es un relato circular. Comienza con una crónica que narra detalladamente la jornada electoral del 1 de julio de 2018, desde diversos escenarios y momentos, y concluye en el último capítulo con el testimonio personal del árbitro, de Lorenzo Córdoba, algo así como el 1 de julio visto desde la herradura del Consejo General del INE. La obra contiene 8 crónicas y 7 ensayos que se complementan y dialogan entre sí y van construyendo este doble relato del proceso político que culminó con las elecciones de 2018. No es propiamente, como ya lo vieron Gaby y Pepe, no es propiamente una obra en coautoría, sino que queremos ofrecerle a los lectores 2 libros en uno, en el que incluso puede optarse por modificar el índice sugerido por la editorial, que es las crónicas y los ensayos intercalados, o armar su propio índice, ya sea con las crónicas por un lado o con los ensayos por otro lado. Y me da mucho gusto oír lo que dice Gaby de que ha regresado a algunos capítulos, porque justo de eso se trata. Este libro no lo concebimos como un libro coyuntural, como un libro que tuviera que leerse por fuerza en un momento determinado de mayo de 2021, sino que lo conseguimos como un libro de doble de lectura al que aspiramos nosotros, Lorenzo y yo como autores, a que la gente regrese a él, precisamente para volver a revisar algunos de los acontecimientos que están ahí narrados. Cuando Lorenzo y yo concebimos este libro, que eso ocurrió hace ya casi 3 años, partimos de una hipótesis: narrar los antecedentes y las complejas circunstancias que propiciaron una tercera alternancia en la presidencia de la República podría ayudar a comprender los porqué de la irrupción de ese partido movimiento que se apoderó de la escena nacional en 2018 y que además desplazó de manera contundente, y ese es un hecho, a los 3 partidos que durante 3 décadas habían dominado la escena política y el sistema político nacional. Partimos de la idea de que las elecciones de 2018 fueron un parteaguas en la democracia mexicana, un punto de llegada y de partida, de reacomodo del poder, de conformación de una nueva mayoría en el poder legislativo y de una especie de reconfiguración del mapa político del país. Basta ver los resultados que hubo en las elecciones municipales, en la configuración de los congresos locales, para ver el tamaño de lo que fue esa elección de 2018. Pero sobre todo lo que concebimos, Lorenzo y yo, es que este era un punto culminante de un proceso evolutivo. Es decir, no era un acontecimiento ocurrido por generación espontánea, sino que era la culminación de algo que había ocurrido y que es nuestro objeto de estudio en el libro y lo que tratamos de explicar. Como todo proceso histórico, esos comicios de 2018 tienen antecedentes determinantes, episodios de conflicto que vamos narrando Lorenzo y yo en esta doble perspectiva, episodios también de negociación, de diálogo entre los actores políticos involucrados, y es también una historia de competidores, en donde hay ganadores, hay perdedores, hay patadas debajo de la mesa, hay debates, hay de todo en esta narración de este 2018 y de los años previos al 2018.
El libro lo concebimos Lorenzo y yo desde el propio 2018, con la idea de explicar el proceso electoral desde una doble y por momentos contrastante mirada. Y con variaciones, pues el proyecto se mantuvo vivo. Aquí está Enrique Calderón, que no me dejará mentir. Llegamos a platicar sobre la posibilidad de sacar este libro en julio de 2019, un año después de 2018. No estábamos listos, no habíamos terminado. Después hablamos de julio de 2020, tampoco habíamos terminado, y qué bueno que no terminamos, porque quizá en julio de 2020 hubiéramos encontrado todas las librerías cerradas por la pandemia y hubiera sido un momento muy inoportuno para sacar un libro quizá, porque no hubiera tenido el alcance ni hubiéramos llegado a los lectores. Y finalmente se concretó ahora, se concretó en el umbral de un nuevo proceso electoral que, como en 2018, volverá a ser el proceso más grande, más complejo de la historia de la democracia mexicana. Unos comicios que igualmente serán cruciales para el futuro del país y de nuestro sistema electoral. Al publicar este libro justo un mes antes de los comicios, partimos de una convicción que compartimos Lorenzo y yo. Narrar, explicar, analizar y debatir el 2018 se vuelve fundamental para revalorar el sistema electoral y nuestra democracia como ese proceso evolutivo, como una obra colectiva de muchas generaciones, de muchos actores políticos, algunos que nos antecedieron, algunos contemporáneos de Lorenzo. Lorenzo y yo nacimos en el 72, de manera que a muchos de los actores de este proceso evolutivo son personas que fueron nuestros maestros, ya sea en el periodismo o en la ciencia política o en el derecho, en el caso de Lorenzo, y algunos también fueron contemporáneos de nosotros, y todos esos actores de alguna manera son reivindicados con esta obra, ¿no? Quisiera yo añadir también que esta quizás sea también una apuesta editorial arriesgada, tanto para Lorenzo como para mí. Creo que es una apuesta editorial arriesgada para quien se formó en el periodismo, en las redacciones, siempre al margen de cualquier, digamos, interés o sin formar parte de ningún poder público, y lo es desde luego también para quien funge como árbitro de las elecciones en medio de un fuego cruzado y en medio de un ambiente del que ya hablaba ahorita Gabriela. De manera que yo quiero agradecer aquí públicamente a Lorenzo haber asumido ese riesgo conmigo de hacer esta obra y de presentarla a los lectores, ¿no? Confiamos, creo yo, y por eso la publicación, que se comprenda que el objetivo y alcance de este libro no es influir de ninguna manera en ningún resultado electoral, no pretende apuntalar ningún proyecto, no pretende denostar a nadie, sino que simplemente busca recordar las complejidades de la transición, de la construcción de nuestra democracia y de las condiciones en las que llegó el país al 2018, las causas de aquella elección y las múltiples circunstancias que necesitan alinearse para el funcionamiento de este sistema electoral que, sin importar quién vaya a ganar, mueve siempre cada 3 años sus engranes para hacer posible este ideal del sufragio efectivo. Que créanme que es una maquinaria súper compleja, que cuando uno la ve desde fuera, a veces no la alcanza a comprender ni a valorar en todo lo que tiene, pero que cuando se va conociendo, y que ese es uno de los objetivos del libro, creo que se aprecia también, ¿no? El libro, finalmente diría, es un registro que consideramos necesario de un momento de nuestra historia y sobre todo un recordatorio de que esta democracia es esta obra colectiva que de ninguna manera puede pensarse que fue construida en un solo día. Así que muchas gracias. Gracias Pepe, gracias Gaby, gracias Lorenzo, y muchas gracias a la editorial y sobre todo a quienes están por acá por el interés de platicar sobre este libro. Muchas gracias, Ernesto. Ya van llegando por acá muchos saludos, muchas felicitaciones. Seguimos adelante con la conversación. Lorenzo, adelante, gracias. Muchas gracias, Enrique. Yo quiero comenzar, es obligado cuando se presenta un libro, pero además es particularmente sentido hacerlo, con los agradecimientos que son de cajón. El primero es a Pepe y a Gaby por acompañarnos esta tarde, de todo ilustrarnos de, como ya decía Ernesto, 2 perspectivas distintas, las mismas perspectivas con las que quisimos enfocar, digámoslo así, y construir este libro en esta presentación. Así que de verdad, Pepe y Gaby, muchas gracias. La verdad, sus reflexiones son importantísimas.
Y además sus comentarios son pues una primera criba importante para un autor en estos temas. De modo que muchísimas gracias, de verdad, de manera muy sentida. En segundo lugar, quiero a través de que pues agradecer a Editorial, no solamente por la apuesta de hacer estos tiempos sobre estos temas, con las dimensiones que Gaby ya señalaba, que también implican ciertos riesgos, ciertas apuestas, pero sobre todo por la paciencia, que en efecto es un libro, como ya anticipaba Ernesto, que tardó en procesarse, que seguramente provocó a la propia editorial, a los directivos de la editorial, al mismo Enrique como responsable del proyecto en específico, dudas, angustias y no pocas veces seguramente la incógnita de que efectivamente saldríamos a tiempo, o si este sería un libro que tendría que esperar pues digamos a que termináramos nuestras responsabilidades actuales para poder con más tiempo y parsimonia poder escribirlo. Así que mil gracias también por la paciencia y por el acompañamiento. Yo quisiera comentar algunas cosas. Este libro, desde su propio título, es por un lado una declaración de principio, y el libro es un libro militante. Es un libro militante no en el sentido estrictamente o político de partido, sino es un libro militante en términos, digámoslo así, de la apuesta y del reconocimiento por la construcción democrática que se ha logrado hacer en el país. Es un libro que tiene un claro propósito, reconocer que el 1 de julio de 2018, el punto de partida y el punto de llegada de estas 600 páginas, ¿no? Es una parte y se explica como parte de una historia política, de una historia larga, compleja, trabajosa, que ha implicado una gran apuesta de múltiples actores de la sociedad en su conjunto. Es una apuesta que en consecuencia explica al 1 de julio no como producto de la generación espontánea, como lo decimos de manera franca y clara, no como el resultado de una visión creacionista de la política y de los fenómenos que hoy se viven en el país, sino como el resultado de una larga evolución. Es parte de una historia. Y así debe ser entendido y así debe ser reivindicado. Ese es el principal propósito del libro. Desmontar los planteamientos que señalan que antes del 2018 no había nada y después del 2018 tenemos todo. ¿Quién sabe hacia dónde vamos? Creo que hay también, ya lo decía Ernesto, un propósito de quedarnos en esa fecha y de no hacer juicios que eventualmente serán objeto de otro tipo de reflexiones. Pero el 2018, desde este punto de vista, es importante explicarlo como parte de la historia y eso implicaba detenerse hasta entonces y hacer esta explicación en retrospectiva que permite, insisto, partir del 2018, ir para atrás y volver después al 2018. Y es que el sistema electoral, esta es la gran apuesta, esta es la militancia que el libro supone. El sistema electoral es producto de una serie de secuencias, de etapas históricas que se fueron sucediendo, que condicionaron una a la otra y que poco a poco se fueron sedimentando como una especie de capas geológicas que se fueron asentando y que fueron explicando en conjunto ese largo camino en la construcción de la democracia. No ha sido fácil ese recorrido. Es más, no ha estado exento, ya lo decía Pepe, utilizando la idea del camino zigzagueante, incluso me atrevo a decir, no ha estado exento de algunos eventuales retrocesos y de situaciones de riesgo. Pero en su conjunto se trata de una historia exitosa. Y eso es lo que el libro busca reivindicar. Al inicio de esta historia no había condiciones democráticas. Al final de la misma las tenemos. Y en alguna manera el libro busca explicar, por supuesto, desde la perspectiva de quienes lo escribimos, faltaba más, esa misma historia. Hay en este sentido, como ocurre con todas las etapas históricas, con todos los productos de la historia, muchas cosas que pueden mejorarse en nuestro sistema electoral, sin lugar a dudas. Pero creo que hay que valorar lo que tenemos, precisamente porque nos ha permitido no solo ese tránsito,
sino una etapa de estabilidad política y de convivencia en nuestra pluralidad de manera pacífica y de manera civilizada. El libro se centra en una etapa, es cierto, de toda esta historia, la más reciente de nuestra génesis electoral. Y nos quedamos, como decíamos, y como decía Ernesto, como señalaba hace un momento, hasta 2018. Y lo hicimos a propósito. Pero hoy lo que tenemos también, y esto no le resta vigencia al libro, es el mismo sistema electoral que teníamos en 2018. Se trata de las mismas normas, de los mismos procedimientos, de los mismos criterios y de la misma construcción institucional que hoy tenemos de cara a la que de nueva cuenta es la cita electoral más grande de nuestra historia, la que dentro de 11 días convocará a millones y millones de mexicanas a las urnas. El libro es también en ese sentido un corte de caja y una evaluación de las normas que hoy tenemos y que siguen rigiendo nuestro sistema electoral. Es también un balance de la reforma de 2014, de donde surge el INE y en donde se potencian, se mejoran, se modifican muchas de las reglas que a lo largo del tiempo fueron rigiendo a nuestras elecciones. Se trató, y el libro busca también evidenciarlo, de una reforma de una difícil instrumentación, pero también es una reforma que, como el libro evidencia, ha resultado viable. Se trata de un libro en el que se relatan las complejidades, no solamente de la actuación del árbitro en la instrumentación de estas nuevas reglas, sí, y por cierto, de paso, también las complejidades de la política, pero esas siempre han estado allí. Aquí se cuentan, digamos, las vicisitudes que ha tenido que enfrentar el INE. Pepe ya mencionaba alguna de ellas, también Gaby. La historia de la autoridad electoral desde 1990 ha estado plagada de vicisitudes de esta naturaleza. La vida política nunca ha sido sencilla. Insisto, se busca reconstruir las complejidades de la reforma 2014, de paso las de la política, pero también sus resultados. Y creo que son resultados, si uno los ve en retrospectiva, muy positivos, alentadores. Aunque a veces, como decías, Gaby, olvidamos hasta la memoria, a veces es breve, la memoria en la política particularmente, pero creo que hoy, de cara a este desafío electoral, vale la pena reivindicarlo, y el libro busca hacerlo. Se trata de un periodo, ese justamente que el libro relata, el de la reforma 2014 hasta 2018, en donde se propició el índice de alternancia más alto de nuestra historia. Y si bien es cierto que la alternancia no es sinónimo de democracia, sí lo que la alternancia revela es que las condiciones que hacen democrático un sistema estaban ya entre nosotros y siguen estando entre nosotros. Se trata de reivindicar pues, el trabajo, los trabajos y los días de una autoridad electoral que en el marco de 6 años ha organizado el INE 200 elecciones frente a las 23 que organizó, las 18 que organizó el IFE a lo largo de 23 años. Y se trata también de reivindicar, y el libro busca ello también, con las bases sólidas que hemos construido para enfrentar y administrar las elecciones y recrear la pluralidad, intensa pluralidad política que tiene el país. Desde ese punto de vista, aunque el libro se queda en 2018, sirve para poder comprender dónde estamos y los mecanismos exitosos, sólidos, robustos para enfrentar los desafíos electorales que en unos días más tendremos que enfrentar. Tiene razón Gaby en algunas de las cosas que ha señalado. Decía Gaby, tendremos esa paciencia y esos silencios para poder leer este libro a cabalidad en sus implicaciones y no solamente como parte de una historia, sino también como una proyección hacia el futuro. Ojalá y sí, porque Gaby, déjame decírtelo así, la paciencia, esa paciencia y esos silencios a veces son indispensables para poder entender dónde estamos, cómo llegamos aquí y para dónde vamos. O por lo menos para poder dar algunas coordenadas para ello. El libro pretende hacer eso. Las razones y las emociones en la vida política de una sociedad son importantes, pero no lo son todo. No es casual que esa lógica irracional más emotiva no necesariamente sustenta los sistemas de instituciones democráticas.
Por eso la democracia es un sistema complejo y es un sistema que requiere esa paciencia y esos silencios para poder entendernos y orientarnos hacia el futuro. La democracia vive de emociones, pero es un régimen político que no puede ser comprendido desde una perspectiva absolutamente irracional. Así que el libro busca también contribuir a esa discusión para entender por qué llegamos a donde estamos y sobre todo poder orientarnos hacia dónde nos vamos. Y es que, y termino, eso precisamente creo que es indispensable. Esas pausas, esos silencios, esa reflexión para poder cuidar a la democracia y no asumirla como algo prescindible o algo inevitable o algo perenne. A la democracia hay que entenderla como una obra colectiva que nos ha costado mucho construir. Como decimos en el libro, y también es una declaración de principio, la democracia en México no es obra de un solo hombre, de un solo partido, de un solo movimiento, de una sola ideología, sino la convergencia de una apuesta de generaciones de mexicanas y mexicanos que en su pluralidad política convergieron en una cosa, en volver a las reglas del juego democrático el único juego en la ciudad. Y esa obra colectiva tiene que cuidarse. El libro pretende modestamente contribuir a la reflexión para poder entender lo que nos costó construir la democracia para poder construirla hacia adelante. Y si uno mira en retrospectiva lo que ha hecho este país en los últimos 30 años, probablemente la construcción democrática sea uno de los logros más encomiables, digamos que más resultados, que mejores resultados han dado, de los que tenemos que sentirnos particularmente orgullosos en tiempos de descontento, pero sobre todo para poder asumir la responsabilidad histórica que hoy seguimos teniendo para que la democracia, esa apuesta que hicimos, siga permaneciendo durante mucho tiempo entre nosotros. Yo termino de nueva cuenta agradeciendo muchísimo la oportunidad de esta reflexión esta tarde. Creo que el libro ha sido un buen pretexto para escuchar a Pepe, para escuchar a Gaby y para poder, digamos, en este espacio virtual, sin duda, poder comenzar, tal vez, esperemos, Gaby, esos espacios de reflexión y de pausa que son indispensables hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Estoy leyendo aquí algunos comentarios que sorprendentemente, dadas las circunstancias que todos conocemos en las redes sociales, son muy positivos. No veo tanto encono, afortunadamente, como el que estamos acostumbrados, y eso me parece bueno. Por ejemplo, veo que Georgina Ríos dice, retomando lo que decía Gaby, estoy totalmente de acuerdo, no podemos tirar a la basura lo que ha costado tanto construir en este país. Eduardo Andrés Ignacio dice, aquí atentos, escuchándolos desde Chile, todo un ambiente político también complejo. Dice Jessica Rojas, las y los destinatarios del libro, por supuesto, somos cualquier integrante de la sociedad preocupados y ocupados por México. De entrada, mis estudiantes del posgrado en Derecho. Dice, estoy cierta de que este libro se convertirá en un puente entre la mecánica del cambio político y el surrealista momento actual. Felicidades, Lorenzo y Ernesto. Muchas felicidades, éxito y buena vibra. Excelentes comentarios de Gaby y Pepe. Seguimos con muchas felicitaciones. Preguntan, pues, ¿qué cabe esperar de cara a las elecciones del próximo 6 de junio? Ojalá que la democracia no quede aniquilada este 6 de junio, también dicen por acá. Y más comentarios. En ese tenor, quisiera, pues, también preguntarles, pedirles, Pepe, Gaby, si también quisieran agregar un comentario, cerrar con alguna otra reflexión. Creo que estaría muy bien cualquiera de los dos que quiera tomar el micrófono. Pepe, si quieres, y luego yo. Pensé que los que iban a responder eran los autores. Y nosotros no. éramos invitados a la fiesta, no la fiesta. Pero digo un comentario, nada más Claro. uno. Ligando con esta última pregunta, vamos a unas nuevas elecciones y como ya lo ha repetido el propio Instituto Nacional Electoral, otra vez vuelven a ser las más grandes de nuestra historia y lo son por nuestra pirámide
de edades, todavía sigue haciendo que nuestro padrón siga creciendo, pero además por una operación política que consistió en hacer concurrentes las elecciones locales con las elecciones federales. Es decir, no fue la inercia lo que construyó eso, sino una idea política. Entonces, vamos otra vez a unas elecciones muy relevantes, pero hay algunos elementos nuevos. Y lo que me gustaría subrayar es, en medio de una pandemia, afortunadamente el propio Instituto Nacional Electoral, junto con 2 institutos locales en Coahuila y en Hidalgo, el año pasado ya con pandemia pudieron hacer una especie de laboratorio para llevar a cabo las elecciones y salieron, la verdad, que muy bien. Pero esa es una novedad. También es una novedad muy preocupante que creo que no hay que dejar de lado, la violencia que rodea nuestros procesos electorales, el número de candidatos asesinados, el número de candidatos y precandidatos que fueron amenazados o coaccionados para abandonar, nos indica que en algunas zonas del país, pues la presencia del narco ya no es solamente una presencia que no invada los terrenos de la política, sino que incluso intenta invadirlos. Es un tema a reflexionar, no está en el texto, ni tendría por qué estar en el texto, pero es un tema que creo que debemos de recuperar. Pero vamos a unas elecciones, y en esto creo que no me voy a ocupar, donde se va a refrendar una cosa muy obvia para mí, que es la siguiente: que nadie va a ganar todo y que nadie va a perder todo. Y que unos van a ganar en unas zonas del país y que otros van a ganar en otras zonas del país. Al final nos vamos a topar con una verdad del tamaño de una catedral, que es una verdad desde hace 30 años o más, que este es un país plural, diverso, que los humores públicos oscilan y cambian, y que quien ganó ayer puede perder hoy, y que quien perdió ayer puede ganar hoy. Y vamos a tener congresos plurales sin mayoría, y vamos a tener congresos donde alguna fuerza va a ser mayoría. Y vamos a tener gobernadores del partido A y del partido B y del partido C, y vamos a tener una Cámara que va a estar habitada por diferentes fuerzas políticas. Y la pregunta que todos nos hacemos es si va a haber mayoría absoluta o no, si va a haber mayoría calificada o no, pero que va a haber diferentes fuerzas, eso no hay duda ninguna. A mí, en lo personal, solo por mí solamente, me gustaría una Cámara de Diputados equilibrada, para que volviéramos a las rutinas de escuchar al otro, de negociar con el otro, de acordar con el otro. Pero bueno, vamos a ver qué decide la ciudadanía. Lo cierto es que el único formato que ha inventado no México, sino la humanidad, para que la diversidad política pueda coexistir y competir de manera pacífica, ordenada, institucional, son las elecciones. Por eso hay que cuidarlas tanto, por eso hay que fortalecer sus instituciones y por eso hay que llamar a todo mundo a que encuentre una vía a través de las elecciones para expresarse. Ojalá el día 7 podamos amanecernos con que todas las fuerzas políticas reconocen los resultados, que algunos más y otros menos podrán festejar, pero nadie podrá festejar por todo, repito, y que ahí donde existan inconformidades, quejas, que también son legítimas, se sepa que hay una vía institucional para resolverlas. Porque a lo que aspira el sistema electoral mexicano no es acabar con los conflictos. Los conflictos son parte de la vida y más de la vida política. Lo que se ha construido es un cauce para que esos conflictos puedan resolverse conforme a la ley. Y yo creo que eso también hay que recordarlo de cara a las elecciones que están enfrente. ¿Puede haber conflictos postelectorales? Sí, pero hay vías para su solución. Y eso nos debería dar tranquilidad a todos, creo yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Gaby.
A ver, gracias. Cierro, no tengo mucho más que decir de lo que dijo Pepe, lo suscribo plenamente, pero solo agregaría que lo que más me dejó este libro es la celebración de la diversidad, ¿no? La celebración de reconocer esto que decía Pepe muy bien ahorita, pues que somos un país gigantesco, diverso, en donde, o sea, yo solo pienso, la gente con la que tuve contacto el día de hoy, pues todo el mundo está en otras cosas, todo el mundo está haciendo otras cosas, todo el mundo está pensando otras cosas. Votarán, pues quién sabe cómo vayan a votar, tendrán pues ahí sus preferencias o no, pero creo que lo que este libro me dejó es la confirmación de aquello que más me enamora de México, y es que somos un país diverso, plural, complejo, cabrón, también hay que decirlo, difícil, pero que al final es eso, es este reto todo el tiempo de tratar de encontrarle un poco la cuadratura del círculo, de tratar de ver pues, un poco cómo nos vamos a entender y quién va a dialogar cómo y cómo vamos a poner un lenguaje común para podernos hablar y cómo vamos a separar estas diferencias porque esto que nos acompaña es más importante. Y yo me quedo un poco con eso, o sea, vienen unas elecciones muy importantes, sin lugar a dudas, como decía Pepe muy bien, pues sí, las más grandes y tal vez las que siguen pues serán todavía más grandes, pues porque somos los que somos y vamos a seguir siendo pues más, ¿no? Entonces seguramente pues las elecciones del 24 serán todavía más grandotas, ¿no? Bueno, pues estas son las elecciones más grandes, las más, digamos, como importantes en mucho sentido, pero también a mí me gustaría quitarle como este tono medio fatalista, dramático, de solución final a estas elecciones, ¿no? Yo creo que deberíamos entender que estas elecciones, ya deberíamos vivirlas así, que estas elecciones son eso, son un momento en donde, como yo siempre lo digo, yo voto muy cerquita de mi casa, a 3 cuadras, desde siempre está la casilla electoral. Este año me había tocado ser funcionario electoral, pero no voy a poder estar porque tengo que trabajar todo el día, entonces, pero he estado acompañando la capacitación de los funcionarios electorales y donde yo voto, cuando yo salgo los domingos, en la colonia en la que yo vivo, hay un mercado gigantesco que se pone todos los domingos. Y justo cuando uno sale de la casilla electoral, están ahí juntitito, está el puesto que tiene las mejores quesadillas del país, las mejores, y quien me lo quiera discutir, lo reto para que nos veamos ahí el día de las elecciones. Entonces, lo que yo hago desde hace años cuando voy a votar, es que voto, yo soy una cursi de las elecciones, ¿eh? Yo soy de esas personas que me emociona ir a votar, o sea, me despierto temprano, me baño, me arreglo, me emociona. O sea, siento que algo está pasando en mi vida que es diferente y llego y saludo al policía y a los funcionarios de casilla y platicamos. Me ha tocado ser en algún momento también funcionario de casilla. Me emociona muchísimo. O sea, es una cosa cursi, pero me emociona muchísimo. Y ya que voto y siento así como decir, uff, hice algo que está súper chingón, salgo de ahí y sí, me tomo una quesadilla, me tomo un juguito de naranja, muy feliz de la vida, platico, casi siempre por ahí estamos los que salimos de votar y un poco comentamos de, oiga, y usted, no, ay, de plano, de veras hizo eso, o sea, de veras, sí, no, platicamos, nos damos un saludo, ahora será toda sana distancia o como sea, pero se vuelve también un asunto de convivencia vecinal, de verla a la gente con la que vives en tu espacio, de platicar tantito, de pelearte, porque no, ¿cómo es posible que votaste, dijiste que no sé qué? Al final es, bueno, ¿quién invita a las quesadillas? Yo invito a las quesadillas, y de ahí cada quien se va a hacer lo que sigue. En mi caso, pues a chambear todo el día por el trabajo que yo tengo. Eso es algo que yo quiero seguir celebrando. Y a mí el libro que ustedes presentan hoy es algo que me permite seguir celebrando eso. Complejo, difícil, nos tenemos que poner de acuerdo en cosas, hay que lo que ustedes quieran. Pero yo quiero seguir celebrando la posibilidad de que yo un domingo, cada determinado tiempo, me despierte temprano, me bañe, me prepare un café, riegue mis plantas y me voy a la casilla, voto, saludo a todos los que están ahí y a la salida me como una quesadilla con mis vecinos y les digo, ¿saben qué? Está súper chido lo que estamos haciendo. Así que me quedo con eso. Eso es lo que tenemos que defender. Tenemos que defender el disenso. Me encanta el disenso. Tenemos que defenderlo. Pero también tenemos que defender la libertad de que cada quien haga lo que quiera con su voto. Lo que se le pegue la refregada gana con su voto. Aquí nadie estamos para decirle a alguien qué tiene que hacer, ni cuáles son los horizontes éticos. No. Lo único que invitamos es háganlo, disfrútenlo. Ojalá lo disfruten como lo disfrutamos quienes lo hacemos. Y ustedes, de verdad, Lorenzo y Ernesto, a mí me volvieron a dar
como mucha esperanza. Así que con eso quedo y gracias nuevamente, gracias Pepe Woldenberg y gracias a Penguin, por supuesto, Enrique, por habernos invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby, Pepe. Lorenzo, Ernesto, no sé si quieran agregar algo, ¿sí? Lorenzo, por favor. Creo que no quiero correr el riesgo de echar a perder un cierre como el que están prefigurando Pepe y Gaby con sus últimas intervenciones. Pero eso que cuenta Gaby, por sencillo, vivencial que parezca, no siempre fue así. Y eso ha sido justamente el resultado de la historia que busca este libro contar y condensar. No sé si se vuelva, por cierto, Enrique, la continuación de la mecánica de cambio político. Tal vez eso es demasiada ambición, pero bueno, pero es una continuación en todo caso de una historia que ahí se cuenta. Y a la pregunta de qué esperar el próximo 6 de junio, yo agregaría a lo que han dicho Pepe y Gaby lo siguiente. Hay que esperar que va a pasar lo que el libro cuenta a pesar de que habla de otras elecciones. Y que es algo que se dice muy sencillo, igual que lo que plantea Gaby desde la perspectiva de la ciudadana que va a votar, pero que nos ha costado mucho lograr y que es la base de las certezas. Se va a volver a repetir esa especie, digámoslo así, no es milagro, pero de apuesta generacional que nos costó mucho hacer y que permite que el día de la elección, en el mismo periodo, se instalen, se movilice un ejército de ciudadanas y ciudadanos y se generen las condiciones para que eso que cuenta Gaby como ciudadana pueda ocurrir a lo largo y ancho de todo el país. Estamos hablando de una construcción que se dice fácil y que a veces olvidamos. Estamos hablando de que ese día, gracias a que tenemos un padrón electoral, que es el mejor padrón electoral de nuestra historia, que es el padrón más depurado, con mayor cobertura, que es una envidia a nivel internacional, nos permita que cada quien vote en donde debe votar y que los muertos ya no voten como ocurría en el pasado. Nos permite que los votos sean recibidos por nuestros vecinos. Aún no puedo Gaby porque chambea, pero va a haber 1,5 millones de personas que van a estar allí permitiendo que lo que Gaby cuenta ocurra. Ciudadanas y ciudadanos que son nuestros vecinos, que son los que reciben, los que cuentan y los que garantizan que el sentido del voto efectivamente se respete. Se dice fácil, pero no lo es. Tenemos una credencial que es un mecanismo que permite que nadie vote en lugar, que nadie suplente la identidad de un elector. Tenemos una tinta indeleble que impide que la gente vote 2 veces. Boletas impresas en papel seguridad, que sin duda cuestan mucho, pero que garantizan su infalsificabilidad. Tenemos urnas transparentes que impiden eso que forma parte de la vieja picaresca de las urnas embarazadas. Tenemos a representantes, por cierto, cifras de hoy, perdón, eso ya no lo cuenta el libro, pero bueno, pero las cifras se mueven todos los días. Tenemos un número de representantes ya registrados por los partidos políticos, hace unas horas se venció el plazo, que nos garantiza que no habrá ninguna casilla sin la vigilancia, sin la auditoría de los partidos políticos, que permitan a sus fuerzas salvaguardar a las fuerzas que representan, salvaguardar sus intereses y vigilar que no haya ningún tipo de trampa. Tenemos un número de observadores que al día de hoy eran 15,000 y tenemos 31,000 registrados, más que en los de 2018, más que en 2018. Tenemos cerca de 500 visitantes extranjeros. Nunca antes había habido tantos visitantes extranjeros en una elección intermedia. Tenemos condiciones sanitarias para garantizar que el voto se puede ejercer de manera libre, pero también libre en el sentido político y también libre de contagio. Tendremos la noche de elección la versión más actualizada, más sofisticada, producto de una larga herencia de conteos rápidos, de programas de resultados electorales que van a garantizar que en la noche de la elección va a haber lo que no hubo hace 30 años, en el 88, información puntual, cierta, objetiva, oficial. Vamos a tener unos días después cómputos distritales en donde una vez más volverán seguramente a recontarse un montón de votos. Y al final se va a volver a constatar que las y los ciudadanos en la noche de la elección en las casillas los contaron bien. Y habrá, como decía Pepe, mecanismos para que quien no esté conforme con lo que ha ocurrido pueda impugnar. Eso es la mayor conquista civilizatoria que ha hecho la sociedad mexicana a lo largo de muchísimo tiempo. Eso es lo que vamos a ver el próximo 6 de junio y en los días que sigan. Y eso es justamente lo que hay que cuidar. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Ernesto. En un minuto.
En un minuto nada Perfecto. más. El libro comienza con una escena de una persona, un señor que está impaciente por ir a votar. Es un señor que llega con su familia, con su hijo se recarga en su panza, le arruga la camisa, está jugueteando con él mientras unos vecinos de esa zona están armando la casilla, se tardan un rato y al final entra y vota. Y esa persona hoy es presidente de la República. Y ese acto de ir a votar, que el que decía Gaby, después irte a la quesadilla y tal, que todos lo vivimos de una u otra manera, multiplicado por 50 millones de veces o por las veces que sea necesario, es lo que al final de cuentas hace, creo yo, nuestra democracia y le da sentido a estas 632 páginas, porque al final de cuentas esa es la esencia de la democracia. Entonces eso es lo que vamos a vivir, yo creo, el 6 de junio, y eso es lo que debemos de seguir viviendo muchas veces, porque al final es la historia de la democracia, que como decimos Lorenzo y yo, pues no se construyó en un solo día, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias Gaby, Pepe y a los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos. A mí nada más me queda pues invitarlos a encontrar ese espacio que decía Gaby, muy importante, esa paciencia para leer y para volver a leer. La democracia no se construye en un día. Muchas gracias a todas las lectoras y los lectores que nos acompañaron. Nos vemos en un próximo espacio acá en el Facebook de Penguin Libros. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.